Antidepresivo bíblico. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez para la salvación de su presencia. Salmos 42, 5. Cuando perdemos bases que sostienen nuestras vidas, podemos experimentar sentimientos difíciles como tristeza, soledad, frustración, ira, entre otros. Si esto se prolonga más de lo normal, es posible que experimentemos depresión. Aunque el término depresión es relativamente nuevo y no aparece en la Biblia, sus síntomas sí. En el versículo aparece como abatimiento, que significa hundir o deprimir, en hebreo shahak, mostrándonos también cómo vencerlo. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Debes descubrir el por qué te deprimes, es decir, la causa. Puede ser una pérdida, culpa, rencor. Esto lo encuentras hablando con tu propia alma, examinándola, preguntándole, un autoexamen con un diagnóstico correcto. Procedemos entonces a la solución. Espera en Dios. La primera parte de la solución es crear esperanza en Dios. Obligarse a leer la Biblia, buscando promesas adecuadas que respondan al diagnóstico encontrado. Por ejemplo, si tu conciencia está llena de culpa, puedes leer Hebreos 9:14. Pues he de alabarle otra vez. Lo segundo es obligarse a adorar, como respuesta a la esperanza que encontraste en su palabra. Agradecer, creer y orar el texto, incluso cantar. Por la salvación de su presencia. La adoración provoca la presencia de Dios y esta traerá dos tipos de respuestas. Una inmediata, que es paz en tu alma, y la segunda progresiva, entender las decisiones para salir del laberinto emocional y restaurar tu vida. Oremos juntos. Padre, decido llenar mi boca de alabanza por todo el favor recibido. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios admirable, tú eres Dios grande y sublime. Gracias, Señor, por estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por ser tu Hijo. Gracias, Señor, por la bendición de estar delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, a gozarme en ti. Ayúdame, Señor, a esperar en ti y alabarte. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hoy decido esperar en Dios. Hoy decido cantar a Dios. Hoy decido dar gloria a Dios. Padre, te exalto. Padre, te bendigo. Padre, te doy toda honra y alabanza a ti. Recibe gloria, Señor. Recibe exaltación. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito por siempre eres tú, Señor. Gracias porque tú liberas mi alma de la angustia, de la depresión, de la tristeza, del caos espiritual, a través del amor y la presencia del Espíritu Santo, que restaura, que levanta, que anima y que ayuda. Señor, coloco mi vida delante de ti y coloco mi familia y las personas que tú has colocado a mi lado. Pero especialmente oro por aquellos que se sienten deprimidos, que se sienten angustiados, para que venga del cielo un toque
toque, que los levante, que los anime, que puedan, Señor, ir a tu presencia, leer tu palabra y ser renovados. Gracias, oh Dios, porque tú siempre nos ayudas. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexiones desde Sion, Monte de Dios, el lugar de Dios. Suscríbase, active la campanita y comparta este mensaje con sus contactos y amigos. Si tiene una petición, por favor escríbala en los comentarios de YouTube, ahí en nuestro canal, y estaremos orando por sus necesidades. Díganos desde qué parte está siguiendo el canal Reflexión. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y leeremos Marcos, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, y lo hacemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Y luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén y Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. La noticia sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6. Y nos dice así la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente NTV. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y la llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos,
celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebró delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leemos Daniel en el capítulo 3 y lo hacemos en NTV,
Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas esas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta y la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serían arrojados dentro de un horno ardiente. Pero hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de su Majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron.
Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confían en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.